asambleísta René Yandún. Gracias, señor presidente. ¿Se me escucha, por favor? Escuchamos, asambleísta Yandún. Muchas gracias, señor presidente. Hemos estado escuchando claramente las exposiciones que han realizado los compañeros asambleístas y realmente lo que necesitamos son leyes modernas para un Estado moderno. Pero en esta ocasión me referiré a la seguridad social nacional, a la cual ya se han referido la mayoría de los compañeros asambleístas que hasta el momento han participado. Ya que el proyecto que nos encontramos debatiendo ha sido presentado por el Gobierno Nacional con algunos justificativos técnicos, como los indicadores económicos, financieros, la información relacionada con el sector público no financiero, las reservas internacionales, entre otros. Sin embargo, es importante señalar que el texto de dicho proyecto de ley contiene también propuestas de reformas legales abiertamente inconstitucionales. Estas estarían afectando a varias entidades cuya naturaleza jurídica es precisamente la Constitución de la República. En este sentido, me refiero a todas las instituciones de la seguridad social y concretamente a los regímenes especiales de seguridad social, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, es decir, el ISPA, el ISPOL, que conjunto con el IES constituyen el soporte de todo el sistema de seguridad social del país y cuyos recursos les pertenece a sus afiliados, a los trabajadores, a los jubilados y a los miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por este motivo, considero importante analizar el marco constitucional y legal que rige las entidades de seguridad social. Señores asambleístas, como ustedes conocen, el Ejecutivo propone que el artículo 2 del presente proyecto de ley, dentro de las reformas al Código de Planificación, se incluya un artículo relacionado con la clasificación del sector público, la cual a su vez considera al sector público no financiero, conformado por las entidades de la seguridad social como el IES, el ISFA y el ISPOL. Esta propuesta del Gobierno Nacional persigue otorgar mayores atribuciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que de forma inconstitucional asuma el control de instituciones que por su naturaleza no pertenecen al sector público, bajo el argumento de que se busca eliminar la fragmentación del presupuesto, vincular la programación fiscal, establecer competencias del Ministerio de Finanzas necesarias para mejorar las finanzas públicas y poder así calificar al sector público bajo los parámetros internacionales. Sobre el particular, es un imperativo tener presente que la Constitución en el artículo 225 establece con claridad cuáles son las instituciones y organismos que conforman el sector público, sin que se incluya en esta clasificación a las entidades o instituciones de la seguridad social, lo cual es concordante tanto como en el primer inciso del artículo 367 como en el segundo inciso del artículo 370 de la Constitución, que en forma taxativa reconocen el régimen especial de seguridad social para la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, y garantizan su existencia con autonomía administrativa, financiera,
jurídica y técnica. A lo que debemos agregar el artículo 372 de la Constitución, que al tratar sobre los fondos de la seguridad social, dispone que estos son propios y distintos a los del fisco y ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, peor aún, afectar su patrimonio. Asimismo, es importante tomar en cuenta que de conformidad con el artículo 425 de la norma suprema, que garantiza el principio del orden jerárquico de aplicación de las normas, ninguna ley puede contraponer a lo establecido en la Constitución de la República y todas las autoridades del país están obligadas a velar por el respeto irrestricto de las normas constitucionales. Tal es así que la ley que actualmente rige el funcionamiento de la entidad de seguridad social de las Fuerzas Armadas, en virtud de lo dispuesto en las normas constitucionales antes citadas, establece que el ISFA es un organismo autónomo con finalidad social, con personería jurídica y patrimonio propio. Inclusive, el propio Ministerio de Economía y Finanzas ha reconocido la naturaleza del ISFA a través de un oficio que hace un análisis y lo declara en función de la normativa legal vigente y se constata además que el ISFA es un organismo autónomo. Eso lo dice el propio ministro de Economía. Por lo expuesto, al amparo de las normas constitucionales y legales citadas de forma clara e irrefutable, podemos concluir que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas no puede, no debe ser considerado como una entidad del sector público, pues hacerlo atentaría contra su autonomía administrativa, financiera y de gestión, y de manera arbitraria obligaría a que sus recursos que pertenecen al personal militar en servicio activo y pasivo puedan ser destinados a proyectos de inversión pública ajenos a los fines de la seguridad social. Ya se ha dicho que queremos entender que esta pretensión del gobierno nacional obedece a un nuevo error de redacción, tal como lo reconoció el propio presidente de la República el año pasado. De la misma manera, es preciso señalar que es hora de que el Estado y el gobierno respete la autonomía del Seguro Social Nacional para garantizar su sustentabilidad y sostenibilidad en beneficio de todos los trabajadores ecuatorianos. Estos argumentos fueron remitidos por escrito a la Comisión mediante memorando el 25 de abril del año en curso y conjuntamente con el asambleísta César Ron habíamos solicitado que se nos permita intervenir durante el debate para exponerlos de mejor manera. Sin embargo, no se nos concedió esa oportunidad. Por lo expuesto, señor presidente y compañeros asambleístas, con fundamento en los numerales 8 y 9 del artículo 11 de la Constitución, puntualmente solicito que la Comisión en el artículo 2 del presente proyecto de ley elimine el literal C del numeral 2 del artículo enumerado que plantea se incluya a continuación del artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Todo esto porque su contenido, como ya lo hemos explicado y demostrado, claramente es absolutamente inconstitucional. Así, a grosso modo, estamos nosotros violando 6 artículos de la Constitución. Por lo tanto, señor presidente y señor presidente de la comisión, por favor que otra vez se atienda a los asambleístas que nosotros solicitamos para darles explicaciones como corresponde. Y finalmente, señor presidente, estar de acuerdo con la compañera Vilma Andrade, ya que ella propuso lo que nosotros estamos también apoyando, la reorganización del Seguro Social Nacional. Vemos lo que ha sucedido ya en su directorio, con cosas extremadamente que han roto la paciencia de todos los ecuatorianos, como es el tema de la adquisición de materiales
que sirve para beneficio de nuestros enfermos y pacientes y de la gente que está en primera línea, como son las Fuerzas Armadas. Y finalmente, señor presidente, respaldar a los gobiernos autónomos descentralizados para que con su propio presupuesto hagan su planificación. Tengo la experiencia suficiente en ella y por eso mi respaldo permanente a los gobiernos autónomos descentralizados. Gracias, señor presidente. Gracias, señores asambleístas.